Padre que estás en los cielos, Señor, te bendecimos en esta noche, Padre. Te damos las gracias por esta reunión de este día. Sí, Señor. Entregamos en tus manos, en tu presencia, nuestras vidas que necesitamos aquí en este lugar. Te gracias por este ratito que Amén, nos Señor permites Jesús. compartir, Señor, antes de empezar a orar. Pero también en este ratico ahora también te pedimos, Señor, permiso, Señor, para entrar en tu presencia, para entrar en tu espíritu, Señor. Espíritu de Dios, ahora también te pido, Señor, humildemente, juntamente con mis hermanos que estamos acá, Señor, que enciendas y que nos hables a nuestras vidas y que nos unjas, Señor, con tu misma presencia, Señor. Te pedimos, Señor precioso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Precioso Señor, también, Padre, toca nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Úngelo también, Señor, para que toda venda, Señor, que hubiera habido en nuestras vidas, Señor, que hubiera causado ignorancia, Padre, la verdad tuya la quite, Señor, y abra nuestros ojos espirituales, Señor, y con esa misma verdad, llegue libertad a nuestra vida, tal como tu palabra lo declara, Padre. En esta noche te pedimos esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven y tócanos, Señor, ven y háblanos, Padre. Somos tuyos, Señor. Declaramos en esta noche que nos entregamos, Señor, y nos damos a ti, Padre, con nuestros defectos, con nuestras fallas también, por los cuales te pedimos perdón, Señor. Señor del cielo, porque bueno es el Padre que está en el cielo y perfecto Cristo, Señor, tu Hijo, Señor, pero nosotros vamos en ese camino. Mientras tanto, en el día de hoy te pedimos, Señor, límpianos y lávanos, Señor, de toda contaminación que se nos hubiera de pronto pegado, Padre, en estos días, en este tiempo, Padre. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y ven, precioso Señor, úngenos una vez más, tócanos, Señor, y háblanos, Rey, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Te adoro, Padre, te bendigo, Señor, y te exalto, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te bendigo, Señor. Santo, santo, bendito sea para siempre. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida yo entrego a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, porque tú eres
tiempos esta noche, hermanos. Pero le doy gracias a Dios por este ratito que nos permite reunirnos acá. Y esta oportunidad que hemos tenido para compartir entre nosotros también, evidentemente. Ahora, pues vamos a pasar a la palabra, hermanos, ¿listos? Yo quisiera también que los que nos escuchan al otro lado de la grabación, que de pronto al otro lado del micrófono y del tiempo y del espacio nos oyen, hagan el ejercicio también si están desocupados por ahí de coger la Biblia también, buscarla y abrirla. No sé si la van a ver en sus celulares, hoy me toca a mí en el celular de pronto porque las que hay acá, que son muy buenas, son de pronto la mayoría una traducción que no es la Reina Valera. Hoy estamos un poquito incompletos, ¿cierto? Se nota, ¿no? Sí. Un poquito incompletos por los que se van a pasear, de pronto por el caso de Angelita y Alex, que están haciendo una vuelta muy importante para la iglesia y no se puede hacer en este momento. Pero no le hacen, no le hacen. Realmente creo que lo fundamental y lo más básico es que esté la persona del Espíritu Santo. ¿Amén o no? Ajá. Y cuando Él está, hermanos, eso es lo más básico. Alguna vez cuando el Señor a mí me empezó a hablar a mi vida de estas cosas, y me empezó a enseñar en dónde estaba el éxito o el fracaso de una reunión, aunque esta palabra es más como para un ministerio en realidad, aunque la palabra no sea como muy común para aquellos oídos que no están acostumbrados a la jerga del Evangelio y de la Biblia, pero aún para un ministerio, comenzando desde una reunión muy chiquitica, el éxito o el fracaso puede que estén en un solo factor, y no se mide en el número de personas, ni en el número de sándwiches que nos comamos con Ramirito, ni en el número de televidentes, ni que haya millones de personas, hay multitudes siguiendo y brincando. No, no, no. Ahí vea que están golpeando. Sí. Puede que sea eventualmente consecuencia o no. ¿Sí? O sea, que haya mucha gente no significa que uno haya hecho las cosas bien. Si no, la iglesia de los testigos de Jehová estaría vacía, si eso fuera real. ¿Me entienden? No, la iglesia católica estaría vacía. Y que haya poca gente no significa que las cosas tampoco se hagan mal. Ese es un indicador que simplemente de otro tipo de factores, pero el éxito o el fracaso de un ministerio a la larga se mide por un solo parámetro, uno solo, y es el Espíritu Santo. Y es el Señor Jesucristo. Nada más, o sea, no es otra cosa. Que esté Él, que esté su presencia. Lo que yo sí aprendí antes de ministrar la palabra, les comparto, acordándome de aquellos tiempos en los que esta reunión empezó, tal vez mucho tiempo atrás, cuando, o no, después de haber empezado, cuando yo empecé a venir a estas reuniones, aquellos tiempos en los que era solo el que predicaba el que llegaba. Y no por ello era una reunión ni buena ni mala. De hecho, no era mala, era muy buena. Uno podría pensar algunas veces, gracias, pues yo tengo que ir cosito dejar. Podría llegar a ser incluso considerada una reunión muy buena, porque el termómetro o el parámetro, una vez el Señor me lo habló. Yo sí una vez le hice la pregunta, porque cuando yo empecé a servirle a Cristo, yo empecé a servirle fue en la alabanza. Y yo sí veía que cuando yo empezaba a tocar en la alabanza, la iglesia inmediatamente empezaba a roncar. Y los intercesores inmediatamente empezaban a reprender demonios. Y yo decía, pero tan raro, ¿qué será que la tienen conmigo? ¿O es que algo está pasando mal? Era más lo segundo. Pero siempre que empezaba yo a administrar la alabanza, que era el primer servicio que hice, yo sí notaba que todo empezaba a irse para abajo, todo empezaba a caerse el culto, todo el mundo empezaba a sentir opresión, los intercesores y profetas empezaban a darle el dolor de cabeza, ay, empezaban a orar hasta que tocaba el pastor parar, el pastor de aquella iglesia donde yo empecé, sí, bueno hermano, vamos a reprender los demonios para ahora sí empezar el culto. Eso es lo que pasaba. Luego después, yo estando en esas todavía, pero con mucho cariño tratando de servirle a Dios, entonces Dios me empezó a usar una vez, me dio un sueño un día, eso sí, primero me lo anunció en un sueño, y luego a la mañana siguiente el pastor de esa iglesia sí me dijo, bueno Alejito, ¿qué te parece si coges un grupo de oración? Me gustaría que pudieras tomar un grupo de oración, ya que veo que por ahí tú andabas por ahí con unos muchachos enseñándoles guitarra y como que la cosa como que andaba como bien con ellos, ¿por qué no te coges un grupito de oración? Y entonces, pues imagínense mi vida, en esa época mi vida estaba rechueca, 1000 veces más chueca de lo que está ahora. Mi vida andaba personalmente, andaba chueca, mi caminar con Dios estaba flojo, yo estaba apenas empezando, pero eso tampoco lo inhabilita a uno para servir a Cristo, del todo.
todo. Quiero decir, si uno tiene un llamado de parte de él y tiene el permiso y la orden de parte de él lo empieza a uno a capacitar para servirle a él en esas cosas. Él es el que lo empieza a uno a capacitar. La Biblia sí establece y dice, bueno, hay que ver que la persona sea fiel y que sea idónea y que por lo menos sea cristiana. Porque eso sí trae gente mundana a servir en las cosas de Dios, pues ahí sí que nos terminamos de acabar la iglesia, lo poquito que quede. Pero bueno, el pastor vio algo de Dios en mi vida y depositó como algo de confianza, un voto de confianza. Y yo no les voy a decir que nunca se la defraudé, si hubo épocas que fallé en mi encomienda de parte con Cristo y me tocó volver a empezar. Otros no, otros que fallaban se quedaban ahí ya y dejaban así. Yo sí tuve la bendición y la fortuna de ser un poquito más resiliente y volver a empezar. Y en ese aprender me tocó un grupito de oración y yo sí veía que el grupito de oración en esa época no había dónde más hacerlo, se tocaba en la iglesia. Entonces lo hacíamos en la iglesia los sábados por la tarde. Entonces nos reuníamos 3 de la tarde, nos reuníamos y llegaban 3, todos. El primer día sí fueron como 8, porque esa época, voy a contar algo anecdótico primero, sí fue como chistoso porque como que llegó el pastor y dijo, bueno, vamos a hacer grupos de oración. Entonces aquí estaba, el día siguiente que el pastor me llamó a mí, dijo, bueno, a ver, aquí está Lejito, aquí está Toñito, aquí está fulano, Sultano, Perencejo y Mengano. Sí, y cómo era, y bueno, y así, en fin. Entonces, repártase toda la iglesia, y esa era una iglesia como de 100 miembros, repártase con alguno, entonces claro, todos con Mengano, otros con Perencejo, otros con Sultano, y por allá con Toñito como 9, y conmigo como 8 llegaron, porque Toñito ya en esa época estaba empezando a dar fruto ministerial y todo el cuento, entonces, claro, yo sí me había empezado a dar cuenta que ese varón, el Espíritu Santo lo acompaña. Yo decía, pero ¿qué es lo que tendrá que el Señor si lo acompaña? Como que este hombre ora y si pasa algo espiritual. Entonces, bueno, empecé las reunioncitas, todos los sábados, 3 de la tarde. A las 3 en punto de la tarde estaba yo todo juicioso, así, entonces, primer sábado. Y llegaron los 8, ay, mucho gusto, ¿cómo estás? Entonces tú vas a estar a cargo, tú siendo un jovencito, un niño. Bueno, está bien. Siguiente sábado, 3 personas. Los 3 que eran más jóvenes que yo de ese grupito. Así, y el siguiente sábado, una persona. Sí, yo dije, bueno, está bien. Entonces esa persona, yo ni le había aprendido el nombre, yo duré diciéndole, no me pasó, no solo fue contigo, duré diciéndole Shirley Milena como 6 meses, esa persona. Entonces Shirley Milena, no, me llamo Cindy Lorena, eso, Cindy Lorena. Y yo le decía Shirley Milena todo el tiempo. Y así como 6 meses, ¿no? Y ya después llegó otro niño ahí y otro niño, y ese era el grupo de oración. Y yo un día empecé a notar que esas reuniones de verdad daban ganas de bostezar, un aburrimiento tan brutal, pero brutal, daban ganas de bostezar. Después yo empecé a hacer un ejercicio en mi vida que me ha sido de gran utilidad y es ser autocrítico, pero no darme palo, pero sí ser autocrítico, mirar que uno está haciendo bien y analizar que está haciendo mal. Y es verdad que la causa de que esas reuniones fueran tan flojitas era la misma que hacía que la alabanza fuera tan flojita cuando me tocaba a mí. Ahí había uno que otro intercesor que lo quería a uno. Y, ay, hermanito, tan lindo que cantas. Bueno, yo como cantaba solo la canción de los colores, así le decían en esa época, la canción de los colores. ¿Sí sabes cuál es, no? Estamos en los colores. Y yo solo cantaba esa. Entonces había bueno, pasó el tiempo y un día le hice la pregunta crucial al Señor. Que hay preguntas que Dios quiere o a Él le gusta que uno le hagan a Él. Yo le dije, bueno, Señor, estoy hablando una palabra como si fuéramos todos ministros del Evangelio y estuviéramos sirviendo ya en la iglesia, pero yo sé que los que no lo están todavía lo van a estar en algún momento eventualmente. Pero eso es igual de aplicable para la vida personal, la vida laboral, la vida familiar, la vida académica, lo que les voy a contar. Y dije, Señor, esto no canciona, o sea, yo veo que esto no anda. Yo estoy viendo que esto como que está como aburridor. Yo quisiera saber, Señor, de verdad, perdóname la pregunta, Padre, así como yo hablaba en esa época, si estoy haciendo algo mal, porque yo creo que la culpa no es tuya, Señor. Yo creo que estoy empezando a darme cuenta, también a partir del ejemplo de mi hermano Antonio, que estoy empezando a dar cuenta que lo que yo estoy haciendo aquí en la iglesia y lo que en la reunioncita de oración y en la alabanza, como que tu presencia, tu espíritu no se mueve ahí. Señor, estoy haciendo algo mal. Y yo sentí, y eso sí fue una bendición que Dios me hablara desde ese entonces, me empezó a hablar. Me había empezado a hablar de vez en cuando. Yo sentí una voz en mi interior, con un agrado y con una fuerza, como que me dijo, ay, por fin me preguntaste lo que yo quería que me preguntaras.
Entonces me responde algo así como, ¿estás seguro que quieres saber? Y yo le dije, sí, señor, yo quiero saber qué es lo que anda mal, porque mire, yo me paso toda la semana llamando a los mismos 5, toda la semana que tratando de animarlos, que vengan a la iglesia, te animo, me siento hasta tonto haciendo esa clase de llamadas, porque ni yo mismo estoy convencido. El sábado es el día más estrés, el sábado es el día más trancones, el sábado más problemas, más de todo. Siempre llego estresado a una reunión que es aburridísima, señor, o sea, tu presencia no está. Yo no quiero ser un cuentero tampoco, para que sea divertida, no, ni un payaso, o sea, quiero que tu presencia esté, que se mueva. Me estoy empezando a dar cuenta que algo estoy mal. Yo sé que mi vida no es la mejor, que a mí me faltan muchas cosas por cambiar, pero dime si además de eso algo que esté mal. Entonces mi amigo me dijo, ay, menos mal me preguntaste lo que yo quería. Sí, como que sentí ese gozo del Espíritu Santo y me habló. Claro, pues fue el día que yo quedé solo. Y me dijo, mijo, el problema de las reuniones, el problema de la alabanza, eres tú. Tú eres el problema. Tú eres el que está haciéndolo todo. Y cuando tú lo haces todo, todo sale mal. Tú eres el que te pones a poner una cosa, tú eres el que hace la otra, tú eres el que canta, tú eres el que hace una lista de canciones y hace una programación, tú eres el que prepara una pseudo predicación y un sermoncito. Tú eres el que hace todo, por eso todo sale mal, porque tú lo haces. ¿Y sabes qué es lo que yo quiero? Yo, Señor, dime, que yo esté ahí y que yo sea el que haga las cosas. Entonces yo todavía no entendía bien lo que me estaba hablando. Entonces me decía, mi hijo, lo que yo quiero es que tú hagas lo siguiente, que tú me dejes a mí ser el Dios de esa reunión y de tu vida. Déjeme estar ahí. Déjame que yo esté ahí, porque es que tú no me dejas entrar. Y yo, ay, Señor, en serio. Sí, tú no me dejas estar ahí. Porque tú llegas y en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entonces, Señor, amén. Entonces, como la palabra, no me dejas estar ahí. Entonces empezó a hablar, me dijo, escucha mi voz y haz lo que yo te diga que hagas. Eso es todo. Eso fue todo. ¿Cuál es el secreto? Ese. Escucha mi voz, me dijo el Señor, y haz todo lo que yo te diga que hagas. Y cuando yo no te diga que hagas nada, tú no haces nada, no tocas nada. Es que cuando me lo habló, y él me dijo, yo ya te lo había dicho. Y era ese sueño que les cuento. Y el sueño era tan sencillo y era una forma de él ilustrarme cómo era que tenía que ser la vida. Porque cuando apliqué en esto en el trabajo, mi trabajo prosperó. Miren, hermano, lo que no está escrito. Salí del hoyo cenagoso laboralmente, fue con esto también. Y me dijo, fácil, miren, en el sueño me mostró un avión. Hawaii Airlines. Es que uno se le mete lo de uno los sueños. Y yo iba con vestido de piloto, iba feliz con una maletica. Uy, por fin tengo el control. Por fin voy a trabajar en lo que siempre he querido ser, un piloto comercial. Y volar un Boeing 757, el grandote, el jumbo. Y yo entraba y yo después me sentí como en la película Atrápame si puedes. Me sentí como Leonardo DiCaprio ahí en esa película. Ay, yo soy impostor acá porque yo no sé, nunca he hecho un curso siquiera de lejos de volar un avión. Y me dejaron entrar, la gente me hacía como la cosa, y yo, uy. Cuando me senté en el sillón que me tocaba, ya llegó el piloto, el otro, que yo estaba en la silla, era el copiloto. Entonces el piloto, que sí se hace en la izquierda, me dice, yo no me dice nada, yo le dije, oye señor, hágame un favor, es que mucho gusto, es que yo la verdad no tengo ni idea de qué hacer con esto. La verdad yo no sé por qué estoy acá. Yo no sé por qué estoy despierto si esta hora tendría que estar durmiendo, pero sí, yo no sé qué hago acá. O sea, estoy muy feliz de estar acá, pero yo la verdad, yo no tengo ni idea. Entonces él me dice, exacto, tranquilo, no se preocupe. Yo entiendo, fresco, yo sabía que usted no sabe nada, por eso es que lo tengo acá. Porque, mire, usted lo único que tiene que hacer es lo que yo le diga. Y no espiche ningún botón, sino hasta que yo le diga. Yo cuando le diga espiche un botón, usted lo espicha. Y cuando no le diga nada, usted se queda quieto. Eso es servirle a Cristo. Eso fue todo. Ahí terminaba el sueño y yo desperté y, ay, Señor, ¿qué será ese sueño? Revélame. No. Duré tiempo para entender, unas horas para entender lo que él me quería estar hablando. Que yo toda la vida había estado haciéndolo todo. Por eso todo salía mal. Toda la vida lo había estado haciendo yo. Entonces no le dejaba que le hiciera nada. Y dejar que él haga las cosas es una cosa que es difícil al principio porque uno tiene que aprender a escucharlo a él. Cuando yo lo empecé a hacer en el trabajo, esa anécdota me gusta tanto contarla. En el trabajo me estaba pasando lo mismo, me estaba quedando, en esa época sí estaba empleado y mi trabajo, la continuidad de mi trabajo dependía del número de estudiantes que se inscribieran en mi materia, porque era una materia electiva. Era una cosa totalmente, un curso libre lo que yo daba. De pronto por al otro lado del micrófono me oirán mis ex jefes,
seguramente mis excompañeros y ellos habrán dado cuenta de lo que les estoy contando. Era un curso libre, eso dependía de la gente, ni siquiera daba nota, ni daba créditos, nada, era el que le gustara y le pareciera chévere. La misma historia, cero gente, cero todo, cero nada, nada, nada. Y un día, Señor, ¿qué hago, Padre? Entonces me dice, mijo, fácil. ¿Se acuerda lo que le dije el otro día? Sí. Traiga mi presencia, invoque mi espíritu. ¿Usted por qué me saca? No me saque, Él me regaña, el Señor me regaña. Bueno, yo no sé ustedes, yo esperaría que sí, si ya el Señor les ha empezado a hablar, porque esos regaños son buenos. Él me llama la atención, ¿por qué me sacaste de tu trabajo? ¿Por qué empezaste a confiar en el sueldo que te pagan y dejaste de confiar en mí? Entonces el día que no llegó nadie, ese es el día en que yo entro en el momento, en el punto de quiebre y de crisis. Entonces yo le digo, Señor, pues me van a sacar porque aquí nadie se inscribe. Ya van a decir, no hay presupuesto, ya cierremos el curso. Y me dijo, no, mijo, fácil, póngase a adorar y a cantar aquí en el salón, cierre la puerta y póngase a adorar y a cantar, invoque mi presencia. Ya que usted sabe cantar y adorar cantando, invoque mi presencia, coja el clavinoa, que era un piano que tenían allá, y empiece a adorar. Tanto fue así que las señoras del oficio se enteraron que yo sabía que era cristiano, porque ellas sí pasaban allá con el trapero, ¡ay, está el profesor que se pone a cantar antes de dar clase! Porque eso se volvió después una costumbre en mi vida. Pues yo llegaba antes de la hora de la clase, yo llegaba a adorar al Señor, porque el resultado de eso fue impresionante. Cuando la presencia de Dios llegó tanto a mi trabajo como a esa reunión que les estaba contando, el Espíritu Santo llegó y me dijo, no pares de orar hasta que mi presencia descienda y tú puedas saber que yo estoy acá. No pares, no dejes de orar. Y yo seguí orando, Señor, Padre, bueno, Señor, ¿qué oro, Señor? Pide perdón, arrepiéntate, humíllate. Señor, ahora que oro, clama para que venga mi Espíritu. Bueno, Señor, está bien. Porque Él me decía, si está mi presencia, ahí a donde está mi presencia, allá envío bendición y vida eterna. ¿Sí me lo hablaba? Yo, bueno, Señor, hasta que venga tu presencia. Siguiente sábado, ya volviendo al tema de la reunión. Siguiente sábado, clama por mi presencia. Bueno, está bien, media hora, 40 minutos orando por el Espíritu Santo, solamente por Él, invocándolo. La Biblia dice todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro. Entonces yo invoque el Señor, trae tu presencia, trae tu espíritu a este lugar, que sea perceptible acá, Señor, que venga, pero espeso, fuerte, potente tu presencia. Y los tres gaticos ahí. Pero qué cosa tan chévere cuando empezó a llegar el Espíritu Santo después, como del cuarto intento. Ay, que eso es de un año. Como el cuarto intento, un mes después, empecé a sentir la gloria de Dios. Claro, ya hoy en día es otro rollo. Y ahora uno puede coger la guitarra porque uno se ha ejercitado en ese don. Y uno con cantar ya la fe está fortalecida en el Señor, en la relación con Él. Y ya se sintieron, al principio ya descendía con facilidad. Y más en esta casa. Aún más en esta casa, me refiero físicamente. Que aquí está la gloria de Dios además, que es una casa de bendición. Hermanos, pues claro, después la siguiente ya éramos como 4 gaticos, pero los 4 gaticos que estábamos, el Señor nos empezaba a tocar, el Señor nos empezaba a hablar, el Señor nos empezaba como a conmover, nos empezamos a deleitar, era en su presencia. Y ya quien dijo aburrimiento. Siguiente reunión, vamos a leer un versículo. Ve, hermano, fue el mejor sermón de mi vida y un versículo. El mejor de todos los sermones porque estaba ungido con el Espíritu Santo y porque Él era el que estaba diciéndome, habla esto, aquello, lo otro, pum, pum, ya, listo, se acabó. ¿Cuál es el mejor sermón? El que da el Espíritu Santo. Eso fue. No, no, estoy hablando cuando empecé a servirle al Señor. Ese fue el mejor de todos, ese fue el mejor, ahí empezó como el Señor a usarme de verdad. ¿Y cómo fue la alabanza después? Ya no era el mismo cliché y la misma repetidera que en esa época, en ese lugar, era muy de moda, de moda. Como repetir un orden del día, como muy formal la cosa, ¿no? Como si no estuvieran viendo un programa como el show de Jimmy o algo así, yo no sé qué se parecía a eso, no sé. Y un día el Espíritu Santo empieza a enseñarme estas cosas. Obviamente usó al pastor Toñito, la primera charla que tuve con él el día que nos conocimos fue de eso. Se me arrimó y me dijo, hola, ¿cómo te llamas, Alejandro? Uy, Alejandro, acuérdate que la alabanza se hace así, bueno, eso fue hasta bonito. Miren, hermanos, el Señor, todo cambió cuando aprendí poco a poco, empecé a aprender la palabra,
a seguir al Espíritu Santo. A escucharlo y a seguirlo. ¿Será que podemos seguir la puertica, por favor? Para que ellos puedan hablar. Tranquilo, yo te tengo acá. Angelita, que está allá atrás, le ha tocado servir a Lecito también. Ramírito. Bueno, Angelicita ha empezado. Hay un problema que uno sufre como siervo de Dios muy fuerte, ya vamos a ir a la palabra. Muy fuerte. Y es que uno empieza a servir y uno empieza a cargarse. A mucha gente le pasa eso, mucha, he conocido muchísima gente que sufre ese problema. Empiezan a servir y sienten como una carga, como un peso, como una cosa de que, ay, se me hizo tarde, se estresan, no les salió como era, se estresan, se ponen mal, las cosas no funcionaron, se ponen mal. Y eso es resultado de cuando uno está haciendo las cosas de uno, a la manera de uno, bajo los parámetros y los criterios de uno. Pero cuando uno ya no hace nada, sino que simplemente sigue una voz que viene de arriba, se acabó el estrés. Se acabó el cuento. La coge uno suave, como dicen los costeños. Ya es relajado. Hermano, yo cuando aprendí esa lección, yo dejé de llegar a esta iglesia, incluso, dejé de llegar estresado el día que me tocó llegar tarde. Porque el Señor sabía que yo llegaba tarde no por conchudo, sino porque fue algo eventual. O porque no era una costumbre en mi vida, sino porque realmente, claro, estoy hablando, no es lo mismo llegar tarde siendo oveja que siendo ministro. No es lo mismo. Hay mayor responsabilidad en este último. Entonces, lógico, no es lo mismo uno como oveja, bueno, pues no pasó nada, es mi relación con el Señor, no hay problema, nadie te va a juzgar. Pero cuando uno es ministro del Evangelio, el llegar tarde puede ser un causal de mal testimonio, transmite un mensaje equivocado, porque el servicio a Cristo, la Biblia establece unos parámetros y entre ellos está que al Señor no se le entregan ni sobras, ni se hace nada indolentemente, en otra parte dice, sino que todo hay que hacerlo con dolo, que es lo contrario a lo indolentemente. Y por eso es bueno entregarle lo mejor cuando uno le entrega algo a Cristo. Es bueno, el rey David lo dijo también, a Dios no le debo nada que no me cueste. Pues claro, yo me pegaba unas estresadas. Y entonces el Señor, cuando me hacía recordar, oye, acuérdate que tú me sirves es a mí. Tranquilo, mijo. Póngase gozoso, alegre, tranquilo. Y uno llegaba alegre media hora tarde. Ya, obviamente uno avisaba, porque eso es otra cosa que pues yo trato de hacer en medida que pueda. Pero si no puede avisar, pues nada, uno llegaba relajado, tranquilo. No le puede uno robar la paz, servirle al Señor, cuando uno está obedeciendo órdenes del Señor. No puede, no hay cómo. Uno le dice, jefe, Señor, mira, no alcancé, no me dio, no se pudo, Señor, ¿qué hago? Tranquilo, mijo. Eh, Entre, salude, pase adelante, diga esta palabra, diga esta otra, haga así, y ya después cuando estés en la casa arreglamos. Y yo te reprendo, tranquilo, mijito, si es que te equivocaste por haberte puesto a pelear con fulano, con sutano en la casa. Pero su merced, sírvame, hágale, sea fiel. Usted sigue siendo mi hijo. Si usted se equivocó, sigue siendo mi hija. Y sigue siendo mi hijo. Usted se equivoca, yo lo respaldo porque usted es mi hijo, no porque usted sea perfecto. Es porque es mi hijo que es diferente, no por lo que usted es, sino por lo que usted hace. Es que yo te respaldo, diría el Señor. Entonces vaya, sírvame, por lo que tú eres yo te respaldo. Y cuando estés a sola conmigo yo te reprendo, no te preocupes. Yo te corrijo el mal genio que tuviste antes de llegar a la iglesia. Ay, hermano, eso le pasa a uno cuando sirve. El que no le haya pasado cuando sirve es porque de pronto es es una persona demasiado dura y todo el mundo se le tiene que quedar callado, o no sé, qué sé yo. El que no le haya pasado eso, de pronto es que vive solo también. Como el apóstol Pablo, él decía, bueno, le es al hombre andar solo también, por eso. Pablo lo decía, era sabio, era un hombre sabio. Porque cuando uno tiene hogar, tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, eso, y servir al Señor es una responsabilidad grande, grande. Porque la Biblia dice que uno tiene que primero dice que uno tiene que, en otras palabras, tiene que tener contenta a la esposa. La Biblia lo dice. O sea, y además dice que uno tiene que gobernar bien su casa y tener en sujeción a sus hijos. Entonces, eso es un rollo. Yo admiro a los ministros de Dios que tienen hijos. Les admiro que ya son adolescentes, por ejemplo. Eso es una cosa. Vea, ahí golpearon. Entonces, esta era la recomendación inicial. Angelita, no. Bueno, la recomendación inicial hoy. Cristian. Cristian. Porque el Espíritu de Dios es el indispensable. Es el indispensable. Lo demás, hermanos, puede que se caiga. Lo demás puede que venga el mismo Iván Duque Márquez. Hermanos, aquí si no está el Espíritu Santo, no, estamos lejos del cuento. Estamos lejos, es el Espíritu Santo que tiene que venir porque Él es el que nos da crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso es que una vez yo pensaba, yo sí decía tan raro porque había algo que no me cuadraba
cuando en otras iglesias decían, próximo domingo, culto de las 10 de la mañana, el hermano Marcos Witt va a estar en Bogotá, en nuestro templo, los esperamos, invite a sus amigos, familiares y otros cristianos que les gusta andar de iglesia en iglesia para que vengan a ver a Marcos Witt, el super ungido de Jehová. Y no, pues algo no me cuadraba de esa clase de anuncios. ¿Saben qué era lo que no me cuadraba? Que eso se propicia que las personas, los cristianos, dejen de andar buscando al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y estén enfocados en ir detrás de una persona famosa. Pero póngale la firma, mire, eso es todavía, sí que está acentuado en esta época ese fenómeno. Ponga uno un aviso en internet y en YouTube y en Facebook. Marcos Witt, en la iglesia cristiana, mi amado Jesús, próximo domingo. Hermanos, llega la gente sea por curiosidad, pero llega porque hay una clase de cristianos que podríamos catalogar como faranduleros, que son aquellos, el término es un poco jocoso, lo quiero decir de manera jocosa y cariñosa al mismo tiempo, que son aquellos que van buscando a los hombres antes que a Dios. Y ahora que son hombres de Dios, sí, Marcos Witt, que lo cogí de cochiche para mi ejemplo, es un hombre de Dios. Pero por más que esté súper ungido por el Espíritu Santo, el problema era ese. Entonces el siguiente domingo cuando ya no va Marcos Witt, entonces ya no va nadie. Ese es el problema. Y el asunto está en que eso no es un termómetro de que estemos bien o estemos mal. ¿Y ustedes creen que hay iglesias que hacen eso? Sí, que caen en ese error. Sí. Invitan a super gente super famosa para que se les llene la iglesia. Y lo que se les va a llenar es de problemas. Porque se les va a llenar de gente que no está siguiendo al Espíritu Santo en realidad, sino que van detrás de ese tipo de eventos, ese tipo de actividades, y termina la iglesia luciendo como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La iglesia que hace muchas actividades, pero que en su doctrina está picha. Quisiera el Espíritu Santo a un lado. Esa fue la gran enseñanza en mi vida. Yo no puedo aquí caer en falsa modestia ni en soberbia y decirles, no, hermanos, es que a mí el Señor no me usa, porque eso sería tonto. Yo tengo errores, a veces fallo, a veces el Espíritu Santo no fluye y a mí me toca ir donde el Señor y rendirle cuentas a Él. Pero cuando Él se mueve y me usa a mí, yo tengo que admitirlo también, porque si no voy a caer en falsa modestia. La primera persona que dejó a un lado la pena y aceptó ese tipo de cosas fue que yo conocí, por lo menos, fue mi pastor Antonio. Y él fue el que me dijo una vez a mí, fue el primero que me dijo, oiga, Alejito, usted está haciendo algo bien. Y eso a mí, ¿cómo me sirvió en mi vida también? No solamente en los errores, porque hay pastores que se enfocan solo en lo malo. Usted cambie, cambie. Bueno, aquí en esta iglesia ustedes no lo han tenido que vivir. Hablo yo que he conocido gente de otras iglesias. Entonces, hermanos, con que esté el Espíritu Santo, enfoquémonos en eso. Que Él se sienta agradado, que Él se sienta contento, que Él se sienta cómodo, que Él se sienta a gusto, respetado. Imagínense, dale, no te preocupes. Imagínense que en esos días el Señor me dijo otra cosa. En aquellos días de esa reunioncita. Cierra la puerta a tal hora, porque yo voy a entrar. Y me voló así, yo, uy, ya lo profético. Bueno, Señor, cuando cierro la puerta, manos, y me costó un trabajo cerrar la bendita puerta. Era que no entrara nadie más. Habían llegado dos. Yo era como, uy, Señor, pero ¿cómo así? Los otros dos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Y pues ella me dijo, no, hazme caso, no espiches ningún botón, nada, hazme caso. Mi hermano, ese no es porque haya que cerrarla siempre, fue que ese día él me lo dijo, yo cerré la puertica, los que llegaron después, unos dijeron, este grupo no es para mí, y dejaron de hacer estorbo, dejaron de ser lastre espiritualmente hablando, se fueron para otro grupo. Y los que sí eran de ahí, con cariño se sentaron afuera en el suelo y levantaron las manos y ya el Señor los tocó allá afuera, detrás de la puertica. Cuando terminó la reunión me dijo, ahora sí me demostraste, me dejaste ver que tú me tienes a mí, me decía el Señor, como alguien importante y que yo soy más importante para ti que tus hermanos. Y yo, ¿what? Sí. Que para nosotros, el Señor quiere que para nosotros Él sea más importante que nuestros hermanos. No sé si ustedes entienden eso que se está diciendo, porque es que hoy en día las iglesias se enfocan más en darle importancia a los hermanos que a Cristo. Y es que la labor de la iglesia no es darle importancia a los hermanos, ni preocuparse por los hermanos, ni tener misericordia por los hermanos. Esa es la labor de Cristo, esa es la labor de Cristo. La labor de la iglesia es obedecerle a Él. Y ese es el problema. Esa es la diferencia entre la iglesia activista y la iglesia sana. Entre la Odisea, como dice Apocalipsis 2, vamos a verlo ahorita, y la iglesia sana de Jesucristo y poderosamente usada por Él. Que tiene a Cristo antes
que los gustos musicales de los miembros de la iglesia. Tiene Cristo antes que los gustos en cuanto a horarios de los miembros de la iglesia, o cualquier cosa. Tiene Cristo antes. Y entonces cuando Cristo está ahí, Él viene, porque le damos la importancia que Él se merece. El Espíritu Santo viene, Él sí se ocupa de cada uno de sus miembros, y a cada uno lo hace florecer y lo hace crecer y lo hace. ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo es de lindo cuando el Espíritu Santo empieza a tocar todas las cosas y todo empezará como a florecer? Recuerden que hablamos el otro día de eso tan bonito como nuestras vidas empezamos a ver, no sé, yo empezaba a verlo en la vida de nosotros, incluso en las mismas cosas aquí en la iglesia, como el Señor empieza a hacer florecer las cosas, como que las toca. Esa unción que la Biblia está marcada en la unción de José, que todo lo que José tocaba, todo como que florecía, todo prosperaba. Eso es muy bonito y eso lo trae el entendimiento de estas cosas. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer mil obras de caridad si no tengo amor? Diría por ahí, parafraseando 1 Corintios capítulo 13. Pero ¿qué significa hacer 1000 obras si no tengo amor? Eso significa, ¿de qué me sirve hacer 1000 cosas para los hombres si no tengo amor por Dios? ¿Sí me entienden o no? Porque el amor la Biblia lo define es como el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es amarás al Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No le queda nada más a las demás personas. No queda nada. Si nosotros amamos al Señor o lo aprendemos a amar con todo lo que tenemos, no queda amor nuestro para nadie más. Pero ahí empieza lo lindo, porque cuando empezamos a entonces amar a Dios con todas las fuerzas y con todo lo que hacemos a los demás, no lo hacemos nosotros, es como si Dios lo estuviera haciendo a través de nosotros, nos convertimos menos en un títere y más en un guante. Y eso es lo chévere, eso es lo bonito. Entonces vamos a la palabra, porque la palabra hay que ministrarla. yo sentía una necesidad tan fuerte de hablar esto. Apocalipsis. Hermanos, yo quisiera contarles que este tema o este sermón de hoy es más un estudiocito bíblico en miniatura. Es un estudio bíblico en miniatura. Es un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y mi orden de parte del Señor, mi sugerencia es, obviamente no todos los viernes, pero los viernes que Él me lo pida, ir leyendo en orden Apocalipsis e ir sacando lo que Él quiera hablar de esos versículos. ¿Listo, hermano? Entonces me acompañan. El tiempito que Él nos lo dé. Yo dije, capítulo 1 de Apocalipsis, por favor. Hace 15 días que esta palabra yo había iniciado a compartírselas, hermanos, de parte del Señor. Había yo llegado hasta el versículo, había alcanzado a leer hasta el versículo 5 de Apocalipsis 1, ¿vale? Entonces, aquí todavía estamos en una parte en donde el apóstol Juan está saludando a las iglesias y él empieza a mandar un saludo de parte de Jesús a todos. Y aquí entonces dice que hay 7 espíritus delante del trono, hablaba de los 7 espíritus de Jehová, que más adelantico después, si el Señor nos lo da la oportunidad, hablaremos de eso de una manera más profunda, que son los 7 espíritus. El Espíritu Santo son 7 espíritus, y eso es un misterio en el mundo espiritual que, que no compete a las personas que la Biblia diría que son niños en cuanto a la doctrina de la Biblia, sino a los que ya han alcanzado un poquito más de madurez, que han pasado por lo rudimentario, pero igual, si Dios no lo permite, lo explicamos, ¿vale? El Espíritu Santo tiene como 7 características en su personalidad. Y habla el espíritu de poder, el espíritu de, bueno, en fin, de consejo, el espíritu, etcétera, de sabiduría. Pero bien, después de eso, presenta a Cristo como el testigo fiel, se habla que es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Al final del 5 dice que Él fue el quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, en el verso 6 dice que Cristo nos hizo a nosotros, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Exacto. Por eso dice la canción, por su sangre nos has hecho reyes, nos ha redimido, gracias, para nuestro Dios. ¿Y qué dice? De todo linaje, toda lengua y nación. Y luego viene ese texto, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y luego dice, exaltad al Cordero
Esa canción es de Marcos Witt, creo que se llama Por su sangre tal vez. Las canciones de mayor unción y de mayor poder son aquellas que más vayan en concordancia con la Biblia, hermanos. Y entre esas, aquellas que revelen adoraciones que están en el cielo. Y no hay libro que hable más de las adoraciones que hay en el cielo que Apocalipsis de pronto. Lo digo aquí con algo de riesgo a equivocarme, sin mucho miedo a equivocarme, puedo decir que Apocalipsis es el libro que más habla de adoraciones, cómo es la adoración en el cielo. Y entre más ese modelo lo pueda uno traer a la tierra, más unción y más facilidad, y más, obviamente con un corazón sincero ante Dios y limpio, etc. Hermanos, y esta parte de esa canción, además, nótese que cuando uno la entiende es de mayor provecho, es más eficaz. Nuestra oración se vuelve más eficaz entendiendo que cuando cantamos a Dios estamos orando. ¿Sí lo sabían o no? Nosotros no venimos aquí a ser espectadores, nunca caigamos en ese error, ya se me volvió otra muletilla nueva. Un error muy común, voy al culto a ser espectador, a ver cómo cantan de lindo los hermanos de adelante para luego seguir siendo espectador a ver cómo predican la palabra de lindo. Pero eso realmente es un error de concepción muy profundo de lo que la palabra de Dios nos enseña cómo debe ser nuestro culto para con Dios. La Biblia dice en Romanos que todo nuestro cuerpo es el culto a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que todo nuestro cuerpo es el culto para Él, se lo toca entregárselo a Él. Cuando venimos a cantar somos todos hacia Él, pero en el Espíritu. Y cuando lo hacemos en el Espíritu, ahí sí ya no importa si tengas voz de tarro, ¿me entiendes? O voz de trompeta, ya no le hacen, porque estamos en el Espíritu, pero todos tenemos que venir a rendirle culto a Él. Eso es lo que Él nos pide. Entonces, claro, cuando tú cantas con la palabra, y además algo que está en Apocalipsis, por ejemplo, como esta oración, eso le da un sentido más profundo. Y cuando yo era más pequeño, era como niño, yo sí veía que había gente que cantaba aleluya, aleluya. Y uno sí, pues bonito. Pero cuando uno empezaba a entrar en la dimensión del espíritu, a activar el chip espiritual en la cabeza de uno y en el corazón, esa era la canción que le erizaba a uno los, como dice Cecita y Amparo, lo erizaba a uno. Era esa la que uno decía, como que aquí dan ganas es como de quedarse quieto y no moverse porque como que hubiera llegado alguien cuando uno dice cantaba o canta esa canción. ¿Y por qué que tiene que cantar aleluya tan raro? Hermano, no más que leamos Apocalipsis para que nos demos cuenta la profundidad tan tremenda que tiene cantar eso. Los ángeles lo cantan. Comencemos por ahí. Llegan ángeles a cantarlo con nosotros. Ángeles se vienen y nos rodean y nos empiezan a acompañar y se unen a nuestra adoración imperfecta, siendo ellos seres superiores en potencia, gigantes al lado de nosotros. Y con qué humildad vienen y se sientan a nuestro lado o se hacen aquí atrasitos, porque a veces se hacen acá y otras veces acá. Y vienen y empiezan a cantar con nosotros. Y uno, aleluya, y los ángeles, aleluya. Eso es una cosa que es maravillosamente profunda. Entonces, ahora, yendo al contenido de esta palabra, dice que Cristo nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Reyes y qué cosa? Y sacerdotes Sacerdotes. para Dios su Padre. Expliquemos esto que significa que Dios nos haya hecho reyes y sus sacerdotes. Eventualmente, en el reinado después de Cristo sobre la tierra, en el milenio, cuando venga después de los hechos futuros que van a suceder sobre la tierra, muy posiblemente, y ojalá, y eso en el hoyo y espero, estemos nosotros y estar yo ahí, ojalá logre pasar, estemos entre aquellos que van a gobernar sobre la tierra con Cristo, aquellos que se fueron en el rapto con Él. Entonces, en ese sentido, esa palabra se va a cumplir en ese entonces, cuando estemos con Cristo gobernando sobre la tierra, vamos a ser reyes y sacerdotes, porque un sacerdote, además, no es el que reina, un sacerdote, ahí sí se une el poder, la parte sacerdotal con la parte política, ahí sí se va a unir. Porque un sacerdote es aquel que representa a la humanidad o a un grupo de personas delante del trono de Dios. Eso es un sacerdote. Aquel que representa a un grupo de humanos delante del trono de Dios. Un intercesor. ¿Sí me entienden? Sí. Van ante Dios y dice, miren, aquí en representación de estas personas vengo a traer esta alabanza, o vengo a traer este canto, o vengo en representación de mis hermanos que están acá a traerte a ti, Padre, esta oración, Señor, te pedimos. Eso es algo sacerdotal, es eso. Lo análogo es lo profético. Un profeta es un representante de Dios ante los hombres. Eso es lo análogo. Pero un rey es alguien que gobierna.
Ahora, la Biblia dice que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, habían dos circunstancias muy particulares en las cuales casualmente se depositaba el aceite de la unción sobre una persona. Cuando, desde la ley de Moisés, aunque antes también aparecía, cuando alguien iba a ser ungido como sacerdote o cuando alguien iba a ser ungido como rey. Eran los dos casos más sobresalientes en los cuales en el Antiguo Testamento se colocaba aceite de la unción sobre la cabeza de alguien. Y aquí está diciendo que Dios nos hace a nosotros reyes y sacerdotes. Por eso dice otra palabra en otro texto bíblico, tal vez está en Corintios, dice que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí no decía también que somos reyes y sacerdotes, se me perdió. Algo parecido. Bueno, en fin, se me chispoteó, se me revolvieron aquí los cables. Pero volviendo al tema, un rey, su función era gobernar, comandar ejércitos. Y un sacerdote, representar al pueblo delante de Dios. Ahí está claro. Y ahora la Biblia está diciendo que por Cristo Él nos hace ambas cosas. Reyes y sacerdotes. Sobre ambos, lo que tenían en común tanto los reyes como los sacerdotes en la antigüedad era que sobre ellos, antes de empezar a ejercer tanto su sacerdocio como su reinado, se les depositaba sobre la cabeza aceite. Y el aceite en la antigüedad pasó a convertirse, después del paso de los siglos, Cristo entró a explicar, sobre todo en el libro de Juan, que el aceite ahora venía siendo, en este tiempo, venía siendo reemplazado por el Espíritu Santo. En Él está nuestra realeza y en Él está nuestro sacerdocio. Y un sacerdote es algo muy especial porque cuando la Biblia nos está revelando que todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes, está queriendo decir que todos nosotros estamos teniendo acceso ante el trono celestial para colocarnos delante del trono del Padre y hablar con el Padre, bien sea para charlar o para traer una petición sobre un asunto en la tierra. Para eso era el sacerdote. Y la Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo nos unge como tales, y esa es nuestra función realmente. En la Biblia había una de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. De esa tribu nació Aarón y Moisés. Y de Aarón, después Dios le dice a Moisés que de Aarón iba a salir una casta de sacerdotes, que iba a ser una casta para una dispensación, para un periodo de tiempo, aunque que se iban a llamar sacerdotes, y eran llamados los sacerdotes según el orden de Aarón. Ese sacerdocio, todos tenían que ungirlos antes de ejercer como sacerdote. Cada familia, cada sumo sacerdote de esa familia, le ponían aceitico acá, le ponían aceitico acá, en los dedos, todo eso tenía una simbología, un significado, le ponían sangre. Entonces todos tenían que ser ungidos. Y ellos venían de una tribu de Israel que se llamaba la tribu de Leví. Dios previendo ya que de Leví iban a salir los sacerdotes, Leví significa unir en la Biblia. En la palabra hebrea no me la sé de memoria, pero el significado al traducirlo del hebreo la palabra Leví también traduce unir, y para eso servían los sacerdotes, para unir algo en la tierra con el cielo. Que aquí Sutano Perencejo está con fiebre, entonces le agarro una mano a Sutano Perencejo con fiebre y con la otra me agarro de Cristo y digo: Señor, conecta el cielo con la tierra, Padre, te pido que esta persona le baje la fiebre ya, en el nombre de Jesús. Eso es algo sacerdotal, ¿entiendes? Interceder, orar, pedir, eso es una parte del sacerdocio, obviamente. Por eso nosotros somos como levitas, de alguna forma, simbólica, por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia después nos revela en el libro de los Hebreos, si cuando lean Hebreos, ustedes van a encontrar algo muy interesante. en el libro de Hebreos. Sí, es que mi voz siempre es arrulladora, hermano. No, pero es que eso me viene a trabajar. Cuando lean Hebreos, ustedes van a pillarse. No, pero eso me viene a trabajar, tranquilo, hermano. Sí. Imagínense que en el libro de Hebreos habla algo muy interesante, y es que dice que el sacerdocio bajo el cual nosotros estamos ahora ya no es el de los levitas. Tendríamos que volvernos judíos, sino el de Melquisedec. La Biblia habla de un tal Melquisedec por allá, en el libro de Génesis, pero no tenemos tiempo para buscarlo. Había una historia, de esas historias de Génesis, que la primera vez que yo leí Génesis, todas las historias me parecían extrañas, extravagantes, raras, pero cuando uno empieza después a entender la Biblia y ver cómo el Nuevo Testamento se conecta con el Antiguo, entonces ahí sí uno empieza a encontrarle sentido y el saborcito de esas historias. Y había un Melquisedec que luego el Nuevo Testamento revela en Hebreos que era Jesús. Jesús se materializa en esa época, él no
Él se hizo carne en el vientre de María, pero él antes se materializaba. Aparecía en forma de ángel, en forma de varón. Y esa vez se apareció, creo que fue a Abraham, si mal no estoy, se le apareció a Abraham en forma de Melquisedec. Y decía Hebreos que ese Melquisedec, nadie sabía dónde había salido, nadie sabía cuántos años tenía porque parecía que no envejecía, era como si fuera un hombre que tuviera muchísimos años. No tenía ni genealogía, no tenía nada, pero en Hebreos se revela que era Cristo. Y en Melquisedec dice, bueno, yo soy el sumo sacerdote de parte de Dios. Y Melquisedec unge a Abraham, lo bendice, perdón, y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y dar los diezmos tiene un significado espiritual, significa decirle, tú eres mi sumo sacerdote, por tanto ten los diezmos. Y era Cristo. Y Hebreos revela que era Cristo. Entonces cuando Melquisedec bendice a Abraham, entonces la Biblia revela en Hebreos que ahí venía metidito dentro de Abraham, ya estaba Leví. Y todo el sacerdote de los levitas de la época antigua. Y por tanto Hebreos revela que todos los sacerdotes de Israel que hubo en la antigüedad eran inferiores a Cristo. Que el sacerdocio de ellos se supeditaba al sacerdocio de Jesús, que es superior, bajo el cual nosotros estamos ahora. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, o sea, Cristo, y que nuestro sacerdocio lo valida, lo convalida la unción del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, tal como en la antigüedad se ungían los hijos de la familia de Leví, pero ahora nosotros somos el de Cristo, por cuanto somos de su propiedad. ¿Sí sabían que nosotros somos propiedad de él, no? ¿Sí lo habían escuchado, no? Somos propiedad de él si es que hemos aceptado el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros. Nuestros pecados quedan allá clavados en la cruz del Calvario y ahora solamente sobre nosotros pesa el deber de la vida a él, pero él no la perdona, porque él ahora muere en nuestro lugar y ahora venimos, todo nuestro pecado viene siendo reemplazado solamente por haberlo colocado él en la cruz, como él nos reemplazó. Pero él nos perdona y dice, bueno, por tanto ahora yo os digo, diría Jesús, que si sois bautizados en mi muerte, también en mi resurrección. Eso es una cosa más profunda, pero queriendo decir, listo, mi sangre los cubre a ustedes, pero ustedes van a resucitar tal como yo resucité, van a vivir conmigo, van a tener vida eterna conmigo. Amén. Entonces, eso es lo que significa ser sacerdotes. Y para eso sirve. Lo que pasa es que uno entra a Cristo y no lo desarrolla desde el principio, desde el primer día, porque no lo comprende. Pero el entendimiento de que somos sacerdotes para Dios nos va a ayudar a que nuestra oración, o debemos hacer que eso nos ayude a que nuestra oración sea también más eficaz. Padre, me presento delante de ti como tu hijo, Señor. Oh Padre, me presento delante de ti como tu sacerdote, Señor, porque tu palabra, tu código de leyes espirituales declara que tú me has ungido como sacerdote. Lo dice Apocalipsis, Señor. Y si tú me has colocado como sacerdote con la misma unción con la cual dice tu palabra, porque yo creo que tu palabra es verdad, Padre, vengo a ti ahora a interceder por esto. Y mire, cuando uno habla en términos legales, hermano, el cielo se tiene que ajustar a las leyes del mundo espiritual. Y cuando uno las comprende, uno se puede mover en eso. Y entonces es más eficaz la oración, es más acertada, es más eficiente. Siguiente piedrita. Hoy ha sido el día de las piedritas, ¿verdad? Pues, Cristian, ahora sí. ¿Y qué significa que seamos reyes? Hay una secta por allá en Estados Unidos que se llamaba The Kingdom Now. La pronunciation. The Kingdom Now. Éxito. Bueno, en fin. Hay una secta ahí en Estados Unidos. El reino ahora, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y no, yo con el inglés todavía. Kingdom Now. A mí me decía que como durmiendo la lengua. Kingdom Now. Entonces, bueno, esa secta utilizaban este texto para decir que nosotros teníamos que ser reyes sobre la tierra, entonces que teníamos que tener los cargos más altos en la política, los cargos más altos en cuestiones seculares. Pero nuestro reinado, Jesús reveló cuando estaba entre Poncio Pilato, que nuestro reinado, igual que el reinado de Cristo, no es de este mundo. Entonces nosotros no reinamos en este momento de una manera, digamos, en la praxis no reinamos sobre la tierra así como si fuéramos los reyes de este mundo, pero sí Dios nos da de alguna manera o nos hace crecer de alguna manera en niveles de, hola, ¿cómo están? En niveles de autoridad también. Y la función de un rey era muy básica y muy simple. El rey no era el que mandaba en el reino solamente, o sea, para eso uno puede colocar
a cualquier otra persona, a una persona que se dedique a asuntos de Estado. No, 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 no. En la antigüedad y en el contexto bíblico, un rey tenía un trabajo y una responsabilidad muy tremenda, un peso muy grande sobre sus hombros, y era comandar los ejércitos e ir a la guerra. No más para eso se necesitaba, básicamente eso era el rey. Ahora bien, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Entonces Dios, ¿por qué no dice que nos sume como reyes? Fácil, porque la Biblia dice que nosotros también somos parte. Y entramos a ser parte de esa guerra. Venga, Lecito, hago eso ya. Y como reyes, es menester que cada uno de nosotros aprendamos a levantarnos, así como en esa misma oración sacerdotal que existe, que es interceder por otros, nos paremos delante de nuestros enemigos a hacer guerra contra ellos. Por eso el apóstol revelaba, y Cristo también, nuestra guerra, decía él, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, etcétera, las tinieblas. Es decir, el apóstol Pablo dijo, tú sufres pues penalidades como buen soldado. Es decir, que hay guerra. Estamos en una guerra, pero no de orden natural, sino una guerra de orden espiritual. Y esa guerra no se va a acabar hasta que Cristo no haya colocado al último de sus enemigos bajo sus pies allá en el lago de fuego y azufre. Allá será cuando termine finalmente el enemigo. Mientras tanto, él está suelto, está todos los días de día y de noche buscando cómo acusar nuestras almas, buscando cómo robarnos, buscando cómo matarnos espiritualmente. A eso ha venido, dijo Jesús, el diablo, a robar, a matar y a destruir. Y nuestro trabajo como hijos de Dios va a consistir también en ejercer esa parte real, de esa realeza que hay en nosotros, que consiste en meternos en oración. Y cuando estemos en tiempos de oración, si hay algo en tu vida que Dios te revele que tienes que reprender, entonces tú lo reprendes. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 11, también habla de cómo, no, 24 sobre las profecías de lo que viene. Lucas 11, me acuerdo ahorita, he aquí os doy autoridad. He aquí os doy autoridad, lo está hablando el rey, está diciendo ahora ustedes también tienen parte de mi autoridad. Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Entonces, esa parte tiene que ver no con cualquier demonio ni con cualquier clase de demonio, como decía el pastor Mauricio, pero sí sobre aquellos sobre los cuales Dios te vaya a ir revelando que tú ya tienes autoridad sobre ellos. Espíritus, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo un poquito inocente, pero espíritu de gripa. Puede ser, no sé. Si Dios ya te lo revela a ti en tu espíritu que tú te tienes autoridad para reprenderlo, repréndelo. Si tú te revelas en tu espíritu que puedes reprender un espíritu de sabotaje sobre la iglesia, repréndelo. Pero que tú lo sientas, eso es algo que hay que aprenderlo a sentir en el espíritu. No debo andar demasiado en temas de guerra espiritual, pero los que son papás, si tienen un hijo pequeño en la casa, está malito, una niña que esté malita, Dios les dio a ustedes una autoridad como, no solo ahora como reyes, sino también como papás, una autoridad doble ahí por doble vía, para bendecirlos, y no voy a decir lo otro porque lo otro pues ustedes no lo van a hacer, para bendecirlos. Entonces utilicen esa autoridad, úsenla. Ustedes han escuchado algunos apóstoles, profetas, hombres de Dios que dicen, por la autoridad que me ha sido dada en el Señor Jesucristo, espíritu de tal cosa, te reprendo. Y tienen que obedecer porque ellos también comprenden el mundo espiritual y se tienen que sujetar a las normas del código civil del espíritu, que se llama la Biblia. ¿Sí o no? Y también comercial y de todo. Es el código, todos los códigos están ahí. La constitución del mundo espiritual y el reino de los cielos es la Biblia. Ahí están plasmados. Entonces usted hermano, coja la autoridad también que Dios le haya dado como rey y reprenda al enemigo. No vaya a caer en el error típico de la autocontemplación o la autocomiseración, que es tenerse lástima. Uy, pobrecito de mí, vea cómo me dan duro. Ay, qué embarrada, ay, qué queja. O quejarse. La queja es el lenguaje del infierno. No, antes, más bien, coja, si puede, un momento a solas o el cuarto secreto, si lo prefiere, y reprenda, ate con la autoridad que Dios le haya dado aquello que haya venido en contra de su vida, si Dios le da autoridad para derrotar esas cosas. Entonces un día me viene a mí una cosa sobre mi vida pequeñita, un día llegó, hace años, unos cuantos años atrás, yo estaba en la casa con mi esposita, en donde vivíamos en esa época, y sentimos que subió una presencia de oscuridad al cuarto donde estábamos nosotros viendo televisión, ni siquiera estábamos orando ni diciendo que estábamos en el espíritu.
Y esa presencia de oscuridad después me enteré que era porque los vecinos de abajo estaban practicando brujería para curarse de una enfermedad y para que los acreedores les pagaran sus deudas. Imagínense que ese espíritu suba por las escaleras y tú sientas que la puerta se... y luego tú sientes que algo entra. Y yo, pues, ¿cuál fue mi primera reacción como un hombre y un varón de Dios entrenado en la guerra espiritual? ¿Saben cuál fue mi reacción? Amorcito, no. Sí, porque yo sí, no, de esas cosas muy poco, entonces en esa época. Entonces después dije, no, espera un momento, Echeverry, como que me tumbaron o me parece, porque se supone que los roles son al revés acá. Espera un momento. Entonces yo me paré, qué pena. Espíritu, como sea que se llame, aquí hay nueva administración. Una cosa son los vecinos de abajo y otra cosa somos nosotros. Usted me hace el favor, aquí no tiene nada que hacer. Le ordeno, le dije, que se paralice ahora donde está, como dice la Biblia, paraliza y enmudece. ¡Paraliza! Y luego le dije, y no se mueve. Fuego de Dios desciende en el nombre de Jesús y consume y quema ese bicho que esté ahí, lo que sea como se llame. Aquí atrevido no nos viene a subir a este cuarto. ¿Qué tal? Como si no viviera gente cristiana en esta casa, pues. En el nombre de Jesús cae y lo consumes ahora. Y le vas al abismo. Y si puede, vaya y cuéntele a sus amigos que aquí en esta casa sí hay hombres y mujeres de Dios. ¿Qué tal? Y miren, hermano, santo remedio. Después la puerta. Y deja cerrado al salir, me hace el favor, con usted afuera. No, eso ya es chiste mío. Sí. No, sí he escuchado que hay hombres de Dios que sí le dicen, y cierra la puerta, y le cierran la puerta. Sí he escuchado que ha habido varones de Dios que lo han hecho. Yo lo digo en chiste, pero sí hay varones de Dios que les ha pasado eso. Y me cierra la puerta, me hace el favor, y me recoge lo que tiró. Y sí lo recogen. Porque la Biblia dice, todos los ángeles, y eso incluye a los demonios, en un principio fueron hechos para servir a los hijos de Dios. Fueron hechos para servirnos. Lo que pasa es que ellos no se les sujetan a Cristo, pero cuando tú tienes la autoridad de Cristo y tú les ordenas, pasa lo que pasó en los tiempos cuando Jesús se le apareció a ese endemoniado. Ay, Jesús, otra, ya viniste antes de tiempo aquí a atormentarnos. Y Jesús nos das permiso de que por favor nos dejes ir a ese hato de marranos a poseerlos, ya que nos vas a echar de este varón. Y Jesús dijo, sí, les doy permiso. Imagínense. Imagínense, los demonios, cuando yo no quiero hablar demasiado del diablo porque eso tampoco es un buen tema de conversación cuando hablamos de la Biblia, pero la Biblia habla de Satanás, claro está. Es un ser que le tiene mucho miedo a Cristo y a los cristianos, pero mucho, tiemblan de miedo. El temor es una característica de ellos y el que nosotros no nos enteremos es parte de su estrategia, ¿entienden? Entonces imagínense en esa noche, pues, santo remedio, Señor bendito, allá no se volvieron a asomar. Allá no volvieron ni a molestar. Otra vez, años después, fue que me trataron de hacer brujería a mí. Y la persona que lo hizo lo hacía con buenas intenciones, hermanos. Me estaban haciendo un rezo para que a mí me fuera bien económicamente. Imagínense eso, un rezo para que me fuera bien. Y yo siento la presencia de esa persona en mi casa, así, mirando. Y yo sí me empecé a poner un poquito irritable. Bueno, generalmente ando irritable a veces cuando... No, sí, pero el Señor me ha venido cambiando esa área de mi vida. Sí, o sea, pues, yo sé que el pastor Mamito me conoce el lado alegre, el lado bonito, pero uno no conoce a una persona hasta que no vive con ella. Sí, por eso es que yo les digo que yo no soy tan alegre, no, también soy irritable, a mí se me salta el mal genio y todas esas cosas. Hoy se me rompió la pantalla de la tablet y yo me puse mal genio, hay un minuto, puse bravo. Y después pensé, eso que vale ese arreglo, con eso le hubiera comprado las gafas a mi esposa. Bueno, en fin, yo se las compro primero las gafas a mi esposa y luego mando a arreglar ese cosito. Pero claro, me puse mal genio. Yo no soy aquí, pues un hombre todavía en esa área del carácter totalmente contento, o sea, totalmente pulido. Pero sí traté de no maldecir. Traté, traté de no maldecir y la puse y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, listo, ya, la vida continúa. Hermanos, pero una cosa es tener unos defectos y tener errores, otra cosa es que dejar que esos defectos y errores interfieran con la paz interior, con la relación con el Espíritu Santo, ¿me entienden? Con la autoridad espiritual. Entonces, eso es lo que, en resumidas cuentas, lo que viene. O sea, me apareció ese coso allá en esa sala y yo, oiga, porque veo la cara de esa mujer que conozco, tan raro, tan extraño. Entonces empecé a caer en cuenta que mi irritabilidad y mi mal genio y hasta mi problema económico en ese día venía allá. Y yo, ¿con qué esas tenemos?
La Biblia dice que el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros es mayor que aquel que habita en el mundo. En el nombre de Jesús te devuelves por donde viniste. Te devuelves. En el nombre de Jesús te vas al abismo y te ato. Y te largas de acá. No me voy a aguantar esto. Porque yo llevaba rato ahí, aguante el Espíritu, aguante la opresión del Espíritu, que eso también algo me ha tocado aprender. Aguantar, a no dejarme perturbar. Ahí voy aguantando ya uno, pero ya cuando uno empieza a andar con un panal de abejas aquí volando y un panal de avispas acá, volando así ya, pues uno dice ya, o sea, ya dije no, ya la ira santa se me saltó, y se me van de aquí en el nombre de Jesús. Se acabó el problema. No sé qué pasaría con las personas que estaban haciendo los riegos, pero perdieron la plática. Porque nosotros no necesitamos riegos para que Dios nos bendiga. Nuestro destino no está atado a ninguna entidad del mundo celeste. Nuestro destino ya depende del mundo celestial. Lo mismo ese cuento del signo del zodiaco. Yo quiero contarles la respuesta que una vez Dios me dijo que diera, porque la voy a contar. No tiene que ser la misma de ustedes. Ay, ¿qué signo eres tú? ¿Y tú qué signo eres? Miren, eso de las estrellas, eso le han cogido la astrología. La Biblia la cataloga como dentro de un área de conocimiento humano que se llama ocultismo. El ocultismo empezó porque, según la Biblia, en 1 de Pedro se cuenta eso, hubo unos ángeles que cayeron, que pecaron, pero no los que pecaron con Satanás allá en esa primera rebelión, unos que pecaron porque vieron que las mujeres eran lindas, eso está en Génesis 6 también, y dijeron, uy, venga, vamos a tener hijos con ellas. Eso fue antes del diluvio. Y nacieron unas personas que eran como una especie de gigantes, titanes, hombres valientes, llamaba ahí, varones de renombre o algo así. Entonces, se dice, que eso ya no está en la Biblia, sino dentro de las tradiciones judías, que ahí fue donde los ángeles empezaron a enseñar a la humanidad las cosas del ocultismo, que era una sabiduría que en Deuteronomio 29:29 establece el Señor que esa sabiduría no le pertenece al ser humano, sino que las cosas ocultas le pertenecen a Jehová, más las reveladas a sus escogidos. Así dice Deuteronomio 29:29. Entonces, cuando me vinieron con eso, pues yo entendía que eso era ocultismo. No es que sea necesariamente absolutamente mentiroso. La gente argumenta que es que las estrellas ejercen una fuerza gravitatoria sobre los seres humanos. Ese cuento a mí me sabe un cuento, la verdad, un poco forzado y tonto e ingenuo, poco científico, que el chi, que el yin y el yang y esas cosas. Me parece un poco jugar con cosas espirituales que de pronto hay algo de verdad en esas cosas, pero sacar sabiduría de las estrellas es una cosa que Dios dijo, eso ustedes no lo hagan, no consulten a los astros. Entonces resulta que la cuestión pasó así. Entonces, ¿qué signo eres? Mira, yo había nacido el 12 de marzo, o sea que ese signo era Piscis, pero la persona que era Piscis, o que estaba regida, su destino estaba regido por esos astros, se murió en el 2003. Se murió. Esa falleció ya, el bautismo. Y murió. La persona que ustedes tienen enfrente no tiene signo, porque las estrellas no le rigen su destino, sino que esa persona algún día conjuntamente con Cristo va a regir el destino de las estrellas. Entonces no tengo signo. Ya no lo tengo. Y si ustedes creen en ese cuento, bueno, la Biblia cataloga otro cuento que se llama, ya son agüeros, que son otras cosas. Pero esa es la verdad, hermanos. Entonces, como tales, nosotros somos reyes ahora también por eso, pero por la gracia de Jesús, porque le pertenecemos a él. Que iba a decir a Lecito que lo vi con ganas de hablar. Pues, sí, lo que pasa es que, o sea, obviamente ya todos lo sabemos, pero pues no está de más recordar que cuando una persona se entrega a esas cosas, pues los espíritus caídos, los diablos son los que influencian a la persona y la vida de esas personas está influenciada por demonios y ahí es donde la doctrina de ellos toma sentido completo para ellos, porque ya los tipos que los tienen ahí marraneados son los que les dicen que no, que es que la estrella no sé qué te está rigiendo y que se cruza con Júpiter y después la estrella de no sé qué, que se cruzan cada cuantos años. Sí. Y la verdad es que la vida de las personas está siendo influenciada y dirigida por los demonios. Sí, total. Ahora, permíteme un momento, me pueden acompañar a Éxodo 19. Éxodo 19, miremoslo desde el versículo 4. Hoy toca rápido, hermanos. Eso, ya veo que la mayoría ya lo encontró. 19:4. Escucha lo que dice la palabra del Señor.
Eh, 19:4. ¿Ya? Bueno. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, dice el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial ¿qué? Tesoro. Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? Sacerdote. De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto significa, esta es la concordancia con lo que acabamos de leer aquí en el libro de Apocalipsis, ¿vale? Diciendo que Dios nos ha hecho una nación de reyes y de sacerdotes. ¿Esto por qué no abre? Abre cosito. Bien, terminemos acá. A Él, para Dios su Padre. Versículo 6 al final dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Viene con ¿qué cosa? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice ahí, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, coma, amén. Bueno, aquí hay como una cantidad de cumplimientos y referencias a profecías del Antiguo Testamento que creo que va a tocar dejarlas ya para la siguiente vez que el Señor nos permita continuar con Apocalipsis, ¿vale? Pero quiero rescatar aquí la primera parte del versículo 7 para darle continuidad a la palabra más adelante desde ahí y con ello finalizar. Hola, princesas. ¿Allá hay alguien? ¿Alguien grande allá? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién vuelve, hermanos? Cristo. Ay, ahí sí, ya los que ya somos más, no la sabemos. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vuelve. Es una frase que se viene diciendo desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta ahora. Y una de las cosas ahora aquí, para que nosotros tomemos esta palabra que acabamos de leer y la empezamos más adelante a utilizar, a juntarla con el resto de los textos bíblicos que hablan de la venida de Cristo, para que no nos dejemos engañar de falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas religiones. Cristo cuando viene va a venir en el donde, entre las nubes, va a aparecer en el cielo y dice que todo ojo, Lo verá. esa va a ser la segunda Daniel. Hay algo que quiero decir, yo le he escuchado a muchos predicadores que dicen que, y incluso hacen la pregunta y hacen bastante énfasis ahí, y dicen, ¿y por qué dicen que todo ojo lo verá? Si por ejemplo se ve por aquí por Sudamérica, ¿cómo hacen para verlo en la China? Entonces la gente pues obviamente, como típica oveja, está pensando y no dice nada. Entonces dicen, por la internet la van a ver, pero la verdad no. La Biblia dice que Jesucristo con su resplandor iluminará al mundo. Todo ojo le verá, porque Dios no necesita que lo miren por internet. Claro, y si esa palabra Sí. fuera así como está escrita, si todo ojo le va a ver, entonces aquel esquimal que no tiene televisión e internet, Correcto, las sí. tribus aisladas del Amazonas, exacto, Correcto, sí. este Tom Hanks allá en la isla apartado por el señor Wilson, sí, para tener que verlo también, es decir que sí, no se va a supeditar. Imagínate que hubo un profeta hace años, un apóstol, disque apóstol, que se comió el cuento de que los dos testigos del Apocalipsis eran la radio y la televisión. O sea, No puede alcanzó a decir eso. ser. Pero hombre, pues ese argumento se cae bajo el peso de lo que tú estás exponiendo. Claro. Entonces, bueno, Cristo viene en las nubes. Va a tocar dejar el estudio bíblico para más adelante y continuarlo después en otro momentito para que nos vayamos temprano. O por lo menos no tan tarde, ¿cierto? Porque ya aquí da para muchas cosas para hablar. Apocalipsis es un libro que cuando uno lee y estudia las profecías que están ahí, detenidamente, palabra por palabra, coma por coma, referencia por referencia, y de pronto en muchas de sus Biblias sale pie de páginas. No más del versículo 7 salen como 12 citas al Antiguo Testamento y al Nuevo. Ustedes se van a dar cuenta que uno lee y las compara con las citas y todo empieza a encajar. Y la sana doctrina empieza a aflorar, empieza a salir a la luz. Y la verdadera, la de la Biblia, está aquí, es evidente, es sencilla, no requiere uno tener demasiada capacidad de interpretación, solamente el Espíritu Santo y leer la Biblia de una manera juiciosa y objetiva.
grandes sectas que han habido sobre la tierra han tenido, por ejemplo, un problema, y es que se reservan el derecho de interpretar la Biblia. Dicen, no, es que es un libro demasiado difícil, entonces solamente los más estudiosos la pueden entender, y con eso minan la doctrina, enfocan la doctrina solamente al parecer de ellos, y meten cosas que no son de Dios en la doctrina, y cogen el pueblo y adoctrinan al pueblo, y luego de adoctrinarlo, ahí sí le dicen, lea la Biblia. No sé si se han dado cuenta, pero eso pasa tanto en los testigos de Jehová como en la iglesia romana. En ambos es igualito. Primero adoctrinan y luego ahí sí tienes permiso de leer la Biblia. Pues claro, ya la lee uno con un pensamiento sesgado porque tiene la cabeza. Y una de las cosas más lindas que el Señor a mí una vez me dijo, y me lo ha dicho en muchos contextos, incluido las cosas de Él, olvídese todo lo que creía saber. Sáquelo, póngalo afuera. Y empiece de ceros. Arranque de ceros, léala como si fuera cada vez, como si fuera la primera vez que la lees. Y lea lo que dice ahí y lo que está escrito, eso es lo que es. Y si no lo entiendes, ya es otra cosa. Pero lo que está escrito, eso es lo que es. Después lo entenderás por la revelación del Espíritu Santo, por empezar a tener más comunión con la palabra de Dios y con esas cosas. Y ir siguiendo caminando con Él, ¿no? Entonces, hermanos, pues ya aquí vamos a dejar este estudio bíblico. Pues yo creo que esto fue bastante provechoso para todos nosotros. Amén. ¿Cierto? Bueno, para mí también lo ha sido. La verdad no pensé demorarme una hora en 2 versículos, pero pues si así el Señor lo quiere. ¿Ustedes saben cuánta profundidad se le puede sacar a esto? Muchísima. Y aún así, esto, por ejemplo, aún así ha sido una visita un tanto superficial a este texto. Aún se le podría sacar pero muchísima más profundidad. Pero a medida que la verdad de Dios vaya siendo desatada en nuestras vidas, la unción con ello va a ir creciendo, porque la verdad va quitando ataduras de ceguera espiritual en nuestras vidas y va colocándonos el conocimiento y la comprensión de las cosas como son, porque la Biblia dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el conocimiento está por eso en esta santa y preciosa palabra que está acá. Otro error que otras personas cometen es creer que uno tiene que ser una persona muy estudiada y muy docta para poder entender y comprender las cosas de Dios, y eso es otra cosa que es falsa. La palabra de Dios no fue precisamente escrita por gente en su totalidad totalmente docta y estudiada. Muchos eran simplemente personas que se dedicaban a la rusa o a pescar, ¿cierto? Sí, sí. Hay algo que me viene como a la mente, como entender algo de lo que usted está diciendo, ¿no? Sí. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, es chévere lo que Alejandro está diciendo, o sea, uno entiende que la Biblia no fue dada para personas, exclusivamente para personas intelectuales. ¿Por qué razón? Porque es que la Biblia no es un libro intelectual, aunque tiene mucha formación intelectual también, pero lo profundo de la Biblia es que es un libro espiritual. Y puede que haya gente que no tiene tanto de intelectual, pero esa persona tiene espíritu. Y si la persona está con Dios y busca el espíritu de Dios, entonces la cuestión no necesariamente tiene que ser intelectual, sino de espíritu a espíritu. Por eso la oportunidad la tenemos todos, todos los que tenemos aquí. Amén, amén. Bueno, yo cierro este sermón el día de hoy, que el Señor me concedió en su misericordia hoy el honor de poder ministrarlo, diciéndoles, hermanos, que es posible, pues por lo que yo puedo evidenciar a partir de la manera como el Espíritu Santo se ha venido moviendo en nuestra congregación y en nosotros, que Él quiera levantarse en muchos más ministros. Sí, pues yo lo siento, porque cuando Dios da tanta doctrina, y yo no lo digo por mí, hablo desde los años que don Carlos estaba a cargo de esta reunión, inclusive cuando estaba Pastor Toñito, cuando le tocaba a Cecitar, yo pues he podido evidenciar que como que el Señor quiere levantar más ministros, ¿me entienden? Y, ¿Y por qué nos escoge a nosotros? Eso es algo que de pronto yo no tengo la respuesta, no lo entiendo. ¿Por qué nos escoge a nosotros? ¿Por qué la gente que planta en esta iglesia, como que Dios, hay una tendencia a hacerlos como florecer en lo espiritual? Yo no sé, no lo entiendo, pero es parte de lo que Él hace en esta casa. Entonces, hermanos, nosotros los que estamos hoy acá y los que nos están escuchando del otro lado de este micrófono, que nos escuchen también, sepan ustedes que el simple hecho de haber estado ya sembrados en esta casa, hasta de pronto haber escuchado esta palabra, implica no solamente una bendición para nosotros, sino también una responsabilidad más grande con esa bendición, de que venga tiempos para nosotros, de que Dios nos empiece a usar para hablar, para enseñar, para predicar, no sé lo que sea. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5,
verso 11 si mal no estoy, que todos los que somos cristianos en un momento hemos de llegar a ser capaces de enseñar, de hablar. A veces muchos empezamos por ahí. Yo empecé fue con la organetica, ¿sí? Yo no empecé enseñando. Yo empecé sirviéndole a Cristo con la... Otros empezaron de pronto con la escoba, otros empezaron con una silla, otros empezaron de otras maneras, intercediendo. La ofrenda es una forma de servir a nuestro Señor, claro que sí. Entonces no importa, pero preparémonos. De pronto miren, ustedes, yo insisto tanto con eso, de pronto no nos damos cuenta. Dios está interesado en nuestro interés terrenal, sí, pero está más interesado en que nos salvemos y que estemos preparados para llegar al cielo. Pero entre esas dos cosas hay algo en la mitad y Él está interesado que le sirvamos. Porque a medida que le vamos, que nosotros entremos en esa dimensión también después, más adelante, de servirle a Él va también a limpiar y a bendecir nuestras vidas. Y eso es importante, eso es bonito, y eso es un misterio espiritual, pero el primer siervo que hubo sobre la tierra precisamente fue el mismo Señor Dios Todopoderoso. Y una característica que tienen sus hijos es que tienden a servirle a Él y en la casa de Él y en las cosas de Él. Hermano, el día que Dios nos provea, por ejemplo, para poner chalequitos para las personas que diaconan, ¿sí se dice así? ¿El verbo diaconar? Bueno, digamos que es un verbo. Hermano, eso va a ser para mí una alegría grande porque hasta ser diácono, bueno, suena como algo chiquito, cuidar a los niños, bueno, no, ministrar en la escuela infantil, más bien, corrijo. Ministrar en la parte de afuera, cuidando la puerta, ahí sí es cuidar. Tanto como ministrar la palabra en las naciones de la tierra, todas esas cosas son servirles a Cristo. Y eso es un gran honor y un privilegio más grande que cualquier otra cosa que podamos hacer sobre la tierra. Las demás cosas que hagamos sobre la tierra, de hecho, Dios puede bendecirlas y sacarlas muy adelante y muy maravillosamente en medida que nosotros seamos fieles a Él. También en lo que Él nos encomiende. Es el privilegio más grande porque la bendición es espiritual. Y por eso ahí dejo hasta ahora. Y ahora sí vamos a cantar una última porque es un palo seco tampoco, ¿cierto? Bueno, si se escuchó ya en el micrófono un golpe de una guitarra, tranquila, Angelita, Valencita, tranquilas que la guitarra está entera. Está bien. Creo que es acá. Sí, es como por acá. Angelita, si me puedes ayudar con la letra porque a mí se me olvida. Sí. Venga, cantemos. Oremos al Señor, mejor dicho. Oremos a Cristo. ¿Vale? Por su sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes
Padre eterno, Cordero de Dios. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por tu unción, por tu presencia. Unge a mis hermanos que estamos acá, úngenos a todos nosotros, pedimos. En el nombre de Jesús, con poder, Padre, con espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor, aviva el fuego del amor que en nosotros te pedimos en esta noche también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos fortaleza, Señor, valentía y esfuerzo, Señor, en tu espíritu, para poder salir adelante, Señor, en todas las situaciones que tú nos propones en la vida, Señor, y en aquellas metas, en aquellas misiones en las cuales tú nos has injertado en esta vida, Señor, en ti, Señor, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a estar conectados de ti, Señor, la fuente inagotable de la vida, Señor, y que ninguno de nosotros nos desprendamos nunca jamás de ti. Te pedimos en esta noche, ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con nuestros defectos, ayúdanos con nuestros temores, pedimos, Padre. Haznos, Señor, florecer y fortalecernos, Señor, en la gracia que es en ti, Señor Jesucristo. Quita en nuestras vidas, Señor, todo lo que hubiera quedado, Señor, de soberbia todavía. Quita en nuestras vidas todo lo que hubiera quedado de altivez, Señor, si es que la hay, Padre. Y ayúdanos a crecer en ti, Señor, en tu bien, Señor, en tu amor, mi Rey. Te bendecimos en esta noche, Padre. Y ahora te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dejes el permiso y el honor de salir de este lugar en medio del gozo de tu Espíritu. Y que con el mismo, Señor, y con tus propios ángeles te pedimos, Señor, nos guardes de todo peligro que aceche en la noche, para que quede de una vez atado y cancelado toda retaliación, toda venganza en contra de nosotros o nuestra economía, en contra de nuestra familia. Lo atamos en el nombre poderoso de Jesús, lo decretamos, Señor, como dice tu palabra, Señor, bajo nuestros pies. En el nombre de Jesús, Señor, guárdanos, Señor, y te damos las gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.